La filosofía no es ciencia, pero sí que puede ser muy útil para la ciencia, no solo ya para interpretarla, sino también para colocarla en su lugar, o por ejemplo para saber discernir las falacias lógicas en las argumentaciones. Nos gusta pensar a todos que somos filósofos, supongo que por esa idea romántica de encontrar un sentido a la existencia a través del conocimiento, o simplemente por tener una sensación de profundidad de pensamiento. Plantearse las grandes preguntas es importante para saber nuestro lugar en el cosmos. ¿Pienso, luego existo? Sí, las grandes preguntas, o sea, no podemos abandonarlas, o sea, además que precisamente reformulándonos las preguntas, analizando las respuestas que han dado otros, es nuestro método, ¿no? El método propio de la filosofía es ese. Primero es necesario reflexionar para luego a partir de ahí actuar, ¿no? Recuerda que filósofo es aquel que se le ocurra documentándose, no solo sobre el mundo que lo rodea, sino también sobre el trabajo reflexivo de otras personas, para después estructurar su pensamiento y poder plasmarlo. Bueno, para desarrollar la ciencia, yo creo que el principal argumento es satisfacer la curiosidad humana. Yo me imagino, ¿no?, a esos primeros seres humanos que miraban el cielo todas las noches y veían cómo las estrellas se movían en el firmamento todas las noches de forma igual, ¿no?, con variaciones por las estaciones, y que todo esto se producía por regularidad. Seguramente esos primeros seres humanos se preguntan, bueno, ¿eso por qué sucede, no? Lo mismo que no existen seres humanos sin esa curiosidad epistémica acerca del mundo, no hay seres humanos sin técnica. Y la tecnología, bueno, pues tiene un factor práctico, además de económico, por supuesto. Entonces tiene un valor obvio, ¿no? Un valor para la supervivencia. Claro, ¿qué sucede? Que los seres humanos, tanto a través del conocimiento como a través de las creaciones, somos capaces de lo mejor y de lo peor. Hemos aprendido en la escuela acerca del método científico como algo que siempre sigue las mismas pautas: observación, inducción, hipótesis, experimentación, refutación o demostración, tesis o teoría científica. El método científico que estudiamos en el libro de texto, ¿existe como tal? ¿Es lo que siguen a rajatabla los científicos? A ver, existen diferentes formas de hacer ciencia. Depende mucho del objeto de estudio con el que se trabaje, porque hay cosas que con ciertos objetos de estudio se pueden hacer y con otros no. Por ejemplo, es mucho más fácil realizar experimentación con sujetos o con objetos inertes, y es más difícil cuando más se van complejizando los fenómenos, y sobre todo, por ejemplo, cuando intervienen también posibles barreras morales. Es decir, no se puede experimentar lo mismo en biología que se puede experimentar en física o que se puede experimentar en ciencias sociales. Pero la puesta a prueba de las hipótesis es algo común y característico en las ciencias empíricas. ¿Cómo se haga esto? Bueno, esto ya variará por disciplinas. Y en este sentido, por ejemplo, la cosmología se enfrenta a ciertas limitaciones. ¿Por qué? Porque en cosmología no podemos experimentar. No podemos hacer que estalle una supernova. No podemos construir agujeros negros. Por tanto, esa parte de experimentación no la podemos llevar a cabo. Entonces, ¿es ciencia o no es ciencia? Al menos no en el sentido clásico del término, de lo que estudiamos en el libro de texto. Es que me llama la atención porque, por ejemplo, en cosmología, que es la disciplina que a mí me gusta más, pues tú no puedes experimentar. Claro. Con los astros. Claro. Sí, porque es imprescindible que haya algún tipo de puesta a prueba de la hipótesis de forma observacional. Por ejemplo, durante mucho tiempo se lanzaba la hipótesis: ¿existirán planetas extrasolares? Bueno, pues como hipótesis científica era una hipótesis perfectamente plausible. Hombre, si en este sistema lo sabía, ¿por qué no en otros, no? Pero claro, era una hipótesis. Solamente se contrasta o se acepta como efectivamente existen planetas extrasolares cuando diseñamos una forma de poder detectarlos. Entonces ahí ya pasa de hipótesis a algo asentado, ¿no?, y aceptado por la comunidad. Pero claro, por ejemplo, ¿qué hay antes del Big Bang? Esa no es una pregunta literalmente todavía científica, es una pregunta de corte más filosófico, ¿no? La filosofía reflexiona acerca de si existe una realidad independiente al ser humano. ¿Hay límites en la naturaleza que son insuperables? Si me tengo que considerar algo, me considero pragmatista. Y los pragmatistas adoptan por lo general una postura, lo que se llamaría ontológicamente realista y epistémicamente escéptica. ¿Esto qué quiere decir? Consideramos que el mundo existe, que la ciencia lo conoce,
que la ciencia es el mejor conocimiento que tenemos acerca del mundo natural, por así decir, ¿no? Por el mundo que experimentamos. Ahora, que nuestras teorías conocen el mundo con verdad, que es lo que afirmaría un realismo más radical, no lo sabemos. O sea, estaríamos en esa situación de, bueno, es un buen conocimiento. La verdad con mayúsculas, posiblemente es que los pragmatistas se toma muy en serio, ¿no?, el concepto de verdad. La verdad en el sentido lógico de correspondencia, ¿no? Entonces, algo es verdadero cuando podemos afirmarlo de una vez y para siempre. Entonces, claro, ¿existen en ciencia, en cualquier disciplina científica empírica, verdades de este tipo? Bueno, pues si aplicamos la inducción histórica pesimista nos damos cuenta de que no, de que las teorías científicas van cambiando, de que se van proponiendo ideas nuevas, de que ideas que se consideraban absolutamente aceptadas por la comunidad científica de repente pierden valor, se abandonan por otras nuevas. Entonces, claro, si aceptamos que la ciencia, cada una de esas disciplinas, alcanzaba la verdad, tenemos un concepto de verdad muy devaluado, ¿no? Entonces, el mundo existe, lo conocemos, desde luego que sí, pero hay algunos elementos, o sea, tenemos que mantener una cierta actitud de prudencia, ¿no?, con respecto a los límites también de nuestro conocimiento. ¿Conocemos bien? Sí. ¿Conocemos con verdad? ¿Y la matemática no podría estar relacionada con este concepto de verdad? Claro, la matemática y la lógica, como son ciencias formales, tienen otras características. Entonces, las ciencias empíricas se enfrentan a un mundo amorfo, es decir, un mundo blando, ¿no?, un mundo que cambia, un mundo que dependiendo del contexto, hasta de elementos muy, muy ligeros de cambio, la realidad nos está cambiando. Cambia cuando nos cambia la cantidad de luz, cuando cambia la cantidad de humedad, cuando cambia la temperatura, los cuerpos cambian, ¿no? En matemáticas no. ¿Por qué? Pues porque los objetos de los que trata la matemática son objetos ideales, es decir, forman parte de un mundo que no cambia. No hace falta dibujar un triángulo para saber lo que es un triángulo. Sabemos que un triángulo en la geometría euclidia es una figura geométrica que tiene 3 lados y la suma interna de sus ángulos suma 180 grados. Eso es la geometría de Euclides. En las otras dos geometrías, las no euclidias, puede sumar más de 180 grados o menos de 180 grados. Y los 3 enunciados son verdaderos. Esto no podría funcionar en el caso de las ciencias empíricas. No podríamos tener la definición de un objeto y decir, bueno, pues en este mundo es una cosa, en este mundo es otra y en este mundo es otra. No valdría. En matemáticas sí. ¿Por qué? Porque nosotros creamos el mundo matemático. ¿Qué pasa? Que claro, luego los físicos nos dicen, ya, pero es que las matemáticas son una herramienta fantástica para conocer el mundo. Sí, pero aún así es una herramienta que cuando la implementamos sobre el mundo nos dejamos muchas cosas fuera. Es como el molde de galletas, ¿no? Utilizamos el molde para hacer galletas y nos dejamos en los bordes cosas. Eso no significa que el otro no fuese masa, también es masa, ¿no? Yo tenía una concepción de la ciencia muy idealizada. La definía como una obra de ingeniería inversa para descubrir la naturaleza última de la realidad, las verdades del mundo. De hecho, tradicionalmente, la filosofía de la ciencia era de corte muy idealizado. Análisis de las teorías en su estructura lógica, argumentativa y formal. Y la verdad como producto final. Pero después, estudiando autores como Kuhn, como Lakatos, como Kitcher, te das cuenta de que la ciencia es una acción humana. Eso no significa que no confiemos en su rigor. La filosofía de la ciencia ahora reflexiona sobre el conocimiento científico, pero también reflexiona sobre el entorno en el que se hace la ciencia, sobre las políticas científicas, sobre la comunicación de la ciencia. Es decir, hemos abierto mucho el abanico sin perder de vista que efectivamente la ciencia es, o lo que defiende la mayor parte de los filósofos, la ciencia es el mejor conocimiento del que disponemos para afrontar determinado tipo de problemas. ¿En qué creéis que puede ayudar la filosofía de la ciencia a la práctica científica? Seguidme en Twitter, en Instagram y en todo.